Sefi, bienvenida al show. Muchas gracias por invitarme, Frank. A Sefi la conocí, como muchos, a través de las redes. Es un perfil esotérico ocultista bastante potente, bastante interesante. Algo que creo que no suena mucho, ¿no? Es especial, ¿no? Y me dije, Fran, tienes que traerla aquí a Madrid a la tele, a mi show, porque no te puedes perder quizás todo lo que puede Sefi Blood compartir y todo lo que seguro que hoy vais a comprender mejor y a aprender. Bueno, Sefi es tatuadora profesional con más de 24 años de experiencia en el mundo del arte corporal y más de 18 dedicada al tatuaje en sí, lo que se dice profesional. Es un artista residente con su propio estudio de tatuaje, ¿no? Especializado, digamos, en nigromancia tattoo y el tatuaje artístico, simbólico y en especial los proyectos personalizados, ¿no? Que a eso llegaremos. Bueno, está especializada en el tatuaje realístico, en el realismo, la geometría, perdón, sagrada, el dark work y sigilos, simbolismo y digamos, el carácter espiritual y ritualístico que hay detrás de ciertos tatuajes. Es investigadora, divulgadora del simbolismo aplicado, volvemos al tatuaje, explorando la relación entre símbolos, identidad, transformación personal y, lo más importante, conciencia. Es practicante de tradiciones vinculadas a la religión yoruba, no valenciana. Bueno, como otros, ¿no? Pero a la religión, digamos, afrocubana. Algo bastante atrayente, ¿no? Con experiencia en diferentes caminos espirituales y ritualísticos. Estudiosa, divulgadora del trabajo con el espejo de obsidiana. En este sentido, como herramienta de introspección, autoconocimiento y exploración simbólica. También tiene una parte, digamos, musical, artística, donde expone su voz como vocalista de la banda Pestcraft, ¿no? Y bueno, en este caso, esa faceta artística, ¿no? Que todos tenemos la necesidad de alguna manera desarrollar. Bueno, y por último, que no es lo último, pero bueno, si no es que no se acaba esto nunca, es organizadora de eventos y encuentros relacionados con el simbolismo, la espiritualidad, el arte alternativo y la cultura del misterio a través de este evento que se realiza en Valencia, que es el Mystic Valencia. Sefi, ¿quién era Sefi antes de convertirse en Sefi Blood? Uy, pues una persona con muchas ganas de hacer muchas cosas, pero sin tiempo, sin conocimiento y sin saber por dónde dirigirme a mí misma. Entonces me tocó ubicarme y ver hasta aquí. Vamos a ver por dónde empezamos. Antes de los tatuajes, la estética, ¿a qué te Mm. dedicabas, por ejemplo? Cuéntanos, por favor. Es que yo empecé muy jovencita. Yo empecé ya con el tema del tatuaje con 16 años, que tuve la suerte de conocer un estudio donde una de las chicas, que se llama Merche, me ayudó a cómo tenía que empezar, dónde tenía que, con el primer título que tenía que sacarme, el higiénico sanitario, y a partir de ahí la usé, preguntándole cositas, y empecé muy pronto. Y luego ya pues 16 de aprendiz, empezando en sitios de tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Y luego con 19 me quedé embarazada, con 20 tuve a mi hijo y con 22 ya empecé de pleno 100% a trabajar en estudio. O sea que tú, digamos, eres una, de lo que se suele decir, una tatuadora, una nacida tatuadora. Yo es que de jovencita no sabía que era un piercing y cuando lo descubrí me hice el de la nariz. No sabía lo que era un tatuaje y bueno, tuve que tener mucha paciencia para llegar a los 18 y hacer mi primer tatuaje, pero desde los 12 años tenía clarísimo que me quería meter en este mundo. Porque tú, eso no lo sabía. O sea, tienes que ser mayor de edad para hacerte un tatuaje. Sí, a no ser que te autoricen, pero claro, en la Ah, época no me van a autorizar a hacerme medio brazo con 16, que es cuando ya empecé a valorar estudios. y antes de comenzar con todo esto del tatuaje y demás, ¿tenías pensado hacer otra cosa o ya lo tenías
No sabía que quería. Estabas Yo buscando. yo hacía ballet, entonces yo quería ser bailarina de ballet, pero duele mucho. Y no fui muy Es muy constante. sacrificado. Luego me metí mucho en el baloncesto. Quería ser jugadora profesional de baloncesto, pero evidentemente mi altura hola, soy un poco bajita. Y me planteé llegar al ejército, porque me gustaba mucho el tema los tanques. Me encantan los tanques, pero no me cogieron por bajita. Entonces, entre qué hacía o no hacía, pasaron muchas cosas. A eso me refiero, Sofía, a eso me refiero y es lo que quiero que le digas un poquito a la gente esa historia. O sea, Mm, que bailarina, o sea, eras una persona que estabas buscando, mi espacio. tú estabas buscando tu espacio, ¿no? Esa Mm, coherencia, quién soy, hacia dónde sí, voy. exacto. Y por qué entonces de repente te llegó? ¿Simplemente por un tatuaje que te hiciste o...? No, porque esto es muy ridículo, pero es cierto. Con 11, 12 años llegaron las Spy Girls y una de ellas llevaba un piercing en la nariz. Y dije, ¡hala, qué chulo! Yo quiero. Y luego enseñó el de la lengua a otra y dije, madre mía, qué maravilla. Y luego vi el del ombligo de otra y dije, yo quiero esas cosas en mi cuerpo. Y a partir de ahí investigué que, claro, uno no se hace esos pendientes, existe una profesión que es Sí, hacer piercing, sí, pero como no está muy ubicada la parte del tatuaje y el piercing, en ahora poco, pero antes nada, sí. claro, en el colegio decía, yo quiero aprender a hacer pendientes, pero en las partes del cuerpo, claro, no sabía cómo llamarle, no sabía que se llamaba piercing y no sabían decirme en el colegio qué tenía que estudiar. Por eso me fui de estudio en estudio preguntando hasta que encontré a una chica que me dijo, tienes que empezar así y así. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo recuerdas tu infancia y qué tipo de mundo interior tenías de pequeña? Yo era muy rebelde, muy, muy, muy rebelde. Siempre estaba castigada, pero entre castigo y castigo leía muchísimo. Sí. Me encantaba leer. Entonces leía y escribía. Era lo que más me gustaba hacer. Y luego pues tenía yo mi mundo interior de escucho cosas raras, oigo ruidos, siento presencias y estaba ahí como de, me da miedo estar sola en la habitación. Tenía yo ya pues desde pequeñita, con algunas cosas espirituales ya. Pero bueno, imagino que casi todos los niños, ¿no? Cuando están solos en una habitación, Sí. les entra la paranoia y el miedo, entonces no le daba importancia. Entonces yo lo que hacía era leer, leer, leer y leer. Y a través de la lectura montaba mi mundo y luego ya empecé con la música. Empezaste con la música. Con 13 años, 12, 13 años la guitarra acústica, electroacústica, y con 14 la eléctrica. Cuéntanos un poquillo sobre ello. Bueno, vine escuchando grupos de música, pues bueno, ¿no? De niña, en este caso los Take That, que eran de la época, con 8 o 9 añitos. Y luego descubrí música un poquito más bestia, más heavy, y me llamó mucho la atención ese tipo de música. Y me junté con un grupito del pueblo de al lado que les gustaba lo mismo, que a mí empezaba a gustarme y no tenía información. Me iba fijando en gente mayor, Sí. cómo iban vestidos, qué grupos escuchaban. Y luego me enteré pues, que la guitarra que yo tocaba se podía conectar y hacer ruido más fuerte. Entonces me apunté, en mi pueblo había un sitio que se llamaba Roxala, que Sí. daban clases de canto, de guitarra, de batería, y Sí. me apunté a clases de guitarra eléctrica. Entonces, cuando salí del cole, empecé en el instituto ya estudiando la secundaria y con la guitarra eléctrica. Y ahí Entonces ya sí empecé con sabemos un... cosas, sabemos muchas cosas. Sabemos Uy, sí, música, sí, sí. sabemos en ballet, tanque, militar. O sea, en Cosas muy, muy definitiva, antes dispares. del tatuaje existieron Muchas más cosas, muchas. sí. Claro, Muy claro. bien, muy bien. Safi, como tú misma has comentado, formas parte de tradiciones vinculadas a la religión yoruba. Ujú. Yo sé que no es en sí lo que lo que más te desarrolla, pero bueno, si tienes una gran cultura y demás, porque sí perteneces a, digamos, a esta, ¿no? A este Mm. sistema, a esta disciplina, ¿no? ¿Cómo llegaste a Cuba? ¿Cómo llega una valenciana? Porque eres valenciana, valenciana. Sí. ¿Cómo llega una valenciana a la afrocubandaz? Pues llegué sin querer, Cuéntanos, cuéntanos, por sinceramente. favor. Bueno, conocí a una persona con la que tuve una relación en su momento, que él estaba metido en el palo mayombe. Entonces, a través de ahí empecé. Primero con el palo. ¿Qué es el palo mayombe, por favor? El palo mayombe, es que claro, ¿cómo explicarte? Eh, Desde lo que entiendas tú, de lo que puedas. no, desde lo que entienda, ¿no? Es cómo lo pueda entender la gente para que no piensen que me meto aquí en Tú, por favor, mundos expláyate. Después lo traducimos demasiados abajo.
Pero bueno, el palo mayombe, digamos que es un tipo de culto donde se trabaja con, llamémosle caldero, Sí, llamémosle con entidades que antes han sido personas con las que hacemos pactos, ¿no? Colaboraciones, sí. así dicho, un poquito suave. Muertos. Sí, pero bueno, sí, trabajamos con muertos, trabajamos con entidades con las que se pacta, si quieren o no formar parte de tu camino, le preguntas y si ese muerto decide estar contigo, pues se pacta, se ve qué es lo que se necesita, dependiendo del tipo de caldero que necesites, se hace unos rituales específicos, pero para poder hacer eso tienes que rayarte, tienes que hacer determinadas ceremonias. ¿Qué cosa es rayarte? Rayarte, bueno, yo en mi A ver, yo caso... todas estas cosas las conozco porque vengo de allí, pero quiero por favor que Sefi nos ilumine. Bueno, rayarte, digamos que te vas a una persona más sabia que tú, Ujú. donde tú te consagras, donde te dice determinadas normas y pautas que tienes que seguir, porque esto no es un me hago brujo, me hago bruja, me hago wicca, no tiene nada que ver. Sí, Aquí tienes que hacer un pacto, en este caso de sangre, sí, donde haces una juramentación. Y sí. en este caso, uno de los dichos es, se hace un pacto con Menga, ¿no? Que es la sangre. Y en este caso, pues bueno, yo hago pacto con el muerto de mi padrino, Sí, donde yo me presento, donde yo le doy mis respetos, mi vida, por así decirlo, ¿no? sí, Para que me sí, guíe y me sí. sepa llevar. Y bueno, yo en este caso viajé a México. Yo empecé en México. Toda mi historia ocultista empezó con fuerza ya primero en México y luego ya con la parte cubana. Y ahí tenía mi padrino mexicano con mi taita, que Sí, está mi tata padrino y mi taita, que es como mi abuelo sí. de la religión, que él es cubano. Vale. Pasa que lleva mucho tiempo viviendo en México. Y bueno, les tengo mucho que agradecer porque gracias a ellos llegué aquí, pero yo llegué por error porque me junté, como bien te digo, con una persona que decía que era palero y yo no tenía cultura ninguna De de nada de esto, eso. cero. Cero. Entonces me tragué sus mentiras y sus cosas, me rayó mal, Sí. me rayó muy mal porque ni siquiera era tata para hacerlo. Y bueno, Rayarte, de o sea, ahí que no te hizo no te inició me hizo el ritual, pero mal hecho. mal hecho por cosas que vio en internet y que creyó Te de uno, engañó. de otro, me engañó. No puedo decir que me haya estafado porque no me cobró. Vale. Simplemente lo que quería es que me metiera con él, Sí, porque él quería ser tata y él quería que yo fuese su yaya sí. para poder hacer determinadas Cosas. cosas. Y bueno, lo hizo mal y yo luego tuve una temporada que me fui a vivir fuera de España y tuve mucho tiempo libre para meditar, pensar, informarme, documentarme, porque pasaba mucho tiempo sola y ahí es cuando me di cuenta que todo esto era una farsa por parte de él y conocí a los que después fueron mis padrinos, me ayudaron a evolucionar, a hacer las cosas bien, llegar a donde tenía que llegar y pasito a pasito pues empecé a aprender un poquito sobre el culto. Y en este caso sobre los muertos. A mí las cosas sobre muertos me gustan, tanto familiar como guías espirituales, como con el que puedas pactar. En este caso aquí vendría la nigro o necromancia. Es más o menos lo mismo, ¿no? Pero bueno, trabajos con muertos, básicamente. Sí, lo de la nigromancia lo conocí bastante a través de Carlos, que tenemos este conocido, Mm. Carlos Sánchez, que lo entrevisté y la verdad es que me dio un buen máster sobre el La tema, ¿no? Hay necromancia, una sí. cosa que me interesa y quiero que la gente que no lo conozca lo sepa, porque la gente puede ahora mismo preguntarse y decir, bueno, pacto con sangre y demás, pacto de un cardero, pacto con muertos. ¿Estamos hablando del pacto con demonios o estamos hablando de pacto con ciertos espíritus? Eso es importante Conciertos, que lo no, cuando aclares. pactamos, pactamos con un muerto que ha tenido vida, Sí, como tú y yo. sí, Simplemente pues no ha trascendido y está esperando su momento de trascendencia, que por lo que sea ha decidido quedarse vagando por la tierra. sí, Y esto es como una manera para que, pues bueno, pues para, digo yo, ¿no? Decimos, para que no se aburran. Que no es el caso, porque sí, luego también estoy metida en otros temas de espiritualidad y de lo que yo pensaba a lo que pienso actualmente también ha cambiado mi concepto en este sentido. Pero sí que es verdad que, bueno, es un muerto que se aburre, está ahí y bueno, pues si yo te voy a dar a ti y tú me das a mí, hagamos pactos. lo Yo empleas. quiero, claro, exacto, yo quiero que me ayudes a, pues mira, estoy mala de salud, quiero que me hagas tal, te voy a pagar con tal cosa. Sí, Pues por ejemplo, voy a hacer una paella, pues te voy a dar paella, sí, flores,
ron, aguardiente, Frutas. velas, frutas, se le dan este tipo de cosas y el muerto pues te ayuda. El muerto es instantáneo, es rápido y te ayuda bastante. Entonces yo tengo mis cosas y vamos, las tengo súper bien cuidadas y las Controladas. adoro. Sí, y Controladas. controladas, sí. Eso es para ese muerto o esa entidad, es para Para toda la vida. siempre. O sea, Eso, él no pasa el umbral, él no llega eso un no momento que se, se. no, eso no se borra. Ah, vale. O sea, no llega un momento que te abandona porque dice, ya me dejan Ay, pasar. ahí depende ya, depende en el tema de cómo sea el palero. Yo, por ejemplo, después pasé a la santería, en este caso en el culto Sí, yoruba, por favor. y claro, de cómo lo ves desde el mundo del palero a cómo se ve del mundo del santero, cambia mucho. Yo hago espiritismo cruzado, entonces lo que buscamos es la evolución y la trascendencia espiritual. Sí. Y con el palo tú tienes tu muerto, pero es alguien que no ha querido trascender espiritualmente y lo tienes contigo. Entonces, el día que te mueras, ese va contigo y ya trascenderá en otro momento, pero te acompaña. Es como, llamémosle mal dicho, porque está mal dicho, que es como un guía espiritual que te va a acompañar, que tú lo has pactado con él y ha decidido estar contigo. O sea, todas estas disciplinas y demás, porque en definitiva son afros, Sí, vienen de África. de África. ¿Crees que ya venían contigo, con el alma tuya que porta ese cuerpo de Sefi que ahora mismo ve? Sí, porque es, como bien hemos dicho, yo soy de Valencia. ¿Qué tiene que ver una valenciana con un culto afrocubano Claro, que proviene de África y que se fue a Cuba y de repente llega, hola, a Valencia? A ver, yo creo que todos nacemos con determinadas cosas, ¿no? sí, Determinados pactos, determinadas contratos que tienes que cumplir. sí. Y yo, por ejemplo, como bien te he dicho, hago espiritismo cruzado y en mi espiritismo cruzado tengo un Congo. No, tengo varios. Entonces, eso te hace que te llegue a llamar un culto u otro. Sí. En este caso, yo tengo a mi gitana, me encanta tirar el tarot. O sea, pues mi gitana me guía con mi tarot. Luego tengo mi Tienes cande. el tarot protegiéndonos ahora mismo. Sí. Este es mi templo. Tengo mi cande, que es una de mis guías espirituales, que viene de África, de la parte de la Virgen de la Candelaria, por así decirlo. Luego tengo mi muñeca, cada uno tiene nombre, vudú, que proviene de la parte del vudú. Entonces aún Porque no también me, haces vudú. O sea, conoces el no vudú. me he adentrado, me estoy adentrando poquito a poco porque yo soy de que quiero saber un poquito de todo por tener constancia, ¿no? Porque si yo te hago una misa espiritual Claro, y me viene alguien de la religión yoruba, si yo estoy metida voy a saber decirte de qué parte viene, de claro, qué, si claro. es de Ochun, si viene de Obatalá, si viene de Yemaya, porque te voy a poder guiar. Sí, Pero si no tengo cultura, te voy a decir, viene una mujer sí, negra que le sí, gusta mucho el mar y que viene de azul. sí, Claro, si yo te digo, tienes una ascendencia de sí, Yemaya, el sí. saber no ocupa lugar. Y la parte del vudú me llamó la atención ya desde pequeñita, no sé por qué me llamaba mucho la palabra vudú. Y bueno, uno de mis viajes es irme a... Ay, que ahora no me sale el país. Che. Haití. Haití no. A Estados Unidos, pero a la parte de Ah, Harlem, Luisiana. esa zona de Luisiana y demás. Exacto, ahora no me sale el nombre, me saldrá. Es irme ahí porque hay una casa que se llama House Voodoo. Y es una mujer que hace vudú ancestral de la época pues de africana, es una mujer Sí, mayor y tiene sí. todo súper arraigado. Y me llama mucho. Entonces tengo muchos cultos que me llaman. Al igual que tengo el vudú, tengo el yoruba, tengo el palo, tengo la parte de azteca, me encanta la parte mexicana, por eso tiene mi parte de la obsidiana. Ahora llegaremos, Entonces, sí. cuanto más sabes, más quieres saber. Y cuanto más quieres saber, te das cuenta que no sabes nada. Pero la dirección en la que vas es esa ritualista que no se escucha, diga, porque todavía la Wicca y demás, que es muy europea, pero Más te tira moderna. mucho. Quizás en tu vida pasada eras una chamana o. A mí es que me atrae mucho esa parte. Además, hacemos cosas sin saber de dónde provenimos y cuando nos documentan sobre algo que tú haces, te dicen, esto es de este país. Yo llevo esta raya y a mí me gusta por la parte bruja, ¿no? De los chamanes, de la historia de Sí, los chamanes. sí, Pues metiéndome en el culto yoruba, uno de los babalaos que está muy metido en la parte más ancestral y más tradicionalista africana, porque él sí. viene más del africano, me dijo que las Iyamio Shoronga llevan las que son
del culto de ellas llevan esta raya tatuada. Y es algo que a mí me atrae muchísimo. Esa parte de la silla Mio Shoronga, que son 3 brujas. Y dije, mira, ves, vas haciendo cosas, no te das cuenta qué es lo que te llama y al final te acaban diciendo que lo que llevas, qué significa. Por eso es tan importante la simbología para mí. Llegaremos. Eh, ay, Te hago ahí un croquis. volvemos otra vez a estas cosas que suceden en las entrevistas, pero que a mí me encantan, ¿no? O sea, porque efectivamente toda esa energía, y aunque puedes haber encasillado un momento dado o, o descubierto que esto pertenecía a una religión o una cultura, digamos, puede ser andina y demás, que es verdad que donde uno más lo ve, como somos energía y somos seres humanos, efectivamente eso puede venir también, o como se utiliza de manera energética para quizás lo mismo o parecido, puede perfectamente, es lícito que haya venido también de África, ¿no? Entonces es importante, es importante. ¿Qué fue lo primero que descubriste dentro de las tradiciones, estas que practicas y demás y conoces, que desmontó totalmente o por completo o parcialmente, como quieras, los prejuicios que ya tenías sobre ella? Me desmontó porque Algo todo el eso, mundo piensa que la santería es magia negra. ahí está. Y eso es el desconocimiento total. Y digamos lo que nos meten en las películas y en la gente que no tiene ningún conocimiento sobre ello, Sí, que se permite el lujo de hablar de algo que no tiene ni idea de nada, se queda con lo que ha visto en televisión. sí, Sin embargo, cuando profundizas te das cuenta que no, que en este caso la religión yoruba es un culto a los muertos muy grande. Entonces, primero hacemos culto y rendimos, llamémosle mofribale, a nuestros muertos, que es para que estén bien, bien atendidos, y luego tenemos a nuestros orichas, que son nuestras representaciones que tuvieron vida en la tierra sí, y las que nos ayudan a evolucionar y a estar actualmente en base a la energía que tenemos cada uno. sí. Entonces me di cuenta que es mucho más, vamos a llamarle hippie, de lo que la gente se cree. La gente solamente ve la parte negativa, la parte oscura de los rituales de los malos religiosos que hacen malas prácticas. Pero realmente, como ves con un religioso que hace bien las cosas, te das cuenta que es para ayudar, Sí. para tu salud, para tu desenvolvimiento, para tu familia, para tu vida. No tiene nada que ver con la magia negra. No, el problema es que muchas de las personas creen que van a través de la religión, ¿no? De la religión, en este caso, el catolicismo y demás, ¿no? Entonces piensas que todo lo que está alejado de ese camino que han aprendido, supuestamente que es el único de la luz, porque además Dios no pertenece a la Iglesia Católica, Dios es de todos y de muchas, digamos, disciplinas, ¿no? Espirituales, digo yo, ¿no? La gente automáticamente piensa que todo lo que se aleja de esa iglesia, que en definitiva una misa es un ritual y demás, entonces es algo que es oscuro, ¿no? Entonces es como dices tú, lo catalogan como automáticamente algo que es malo, que es malo. Que te voy a hacer una comparativa. Por favor. La gente cree que el cristianismo o la religión cristiana es súper Dios. Sí, Bueno, los religiosos de iglesia son paleros. En el sentido, si lo hacemos una mezcla, ellos tienen partes de muertos en iglesias donde alaban, rezan y en determinados momentos puntuales, llamémosles en este caso Semana Santa, esos huesos los sacan a pasear. Entonces, ¿por qué en la religión cristiana tú puedes sacar un cráneo a la calle a pasear y que la gente le rece, le tire comida, agua, flores? Pero luego si tú tienes algo de ese estilo aquí, es de, hacen magia negra. Pues el primero que hace magia negra es el Vaticano. totalmente. Entonces ellos mismos son los primeros que se entierran en su propia iglesia. Sí, Antiguamente, antes, la gente pagaba por estar en la iglesia enterrada, y por eso hay veces que vemos el escudo familiar, donde están todos ahí enterrados, pagaban un dinero y están constantemente siendo elevados por los rezos y atendidos por los curas que están constantemente rezando. sí. ¿Y por qué en una iglesia puede estar lleno de cadáveres? En este caso, vamos a decirlo así, porque es lo que piensan cuando vamos al cementerio Claro, y hablamos con nuestros muertos o los atendemos. claro, Estamos haciendo necromancia, pero si los primeros que hacen necromancia o nigromancia son los propios curas. claro. Entonces deberían de estudiar un poquito más su propio culto. Sí, Yo soy cristiana, me han criado sí. bajo el cristianismo en mi casa, evidentemente. Y
no me van a poner con el culto yoruba de pequeña porque en mi casa mi abuela era de misa y la iglesia. Y léete la Biblia, que te portas mal, a ver si aprendes algo de Dios, ¿sabes? Pero es que una cosa es lo que nos diga una Biblia y una cosa es lo que hagan los curas. Claro. Entonces, lo primero que tienen que ver es hacer las comparativas antes de poder hablar de magia negra y saber un poquito más de sí mismo y del culto que ellos practican. No, de hecho, cuando tú sacas, cuando hay una gran, bueno, en Sevilla y demás, todas estas Las las procesiones. procesiones y demás, lo que estás haciendo es cogiendo un símbolo energético que está energizado, porque además mucha Ujú. gente está segregando o vertiendo un egregor muy potente hacia esa Exacto. figura que la está cargando. Y de Ujú. repente esa figura o ese muerto o lo que sea tiene un cierto poder sobre esas personas también. Y no Exacto. deja de ser un ritual. Es que es un ritual. Es un ritual. Es Sin que las embargo, Semanas Santas son rituales tras rituales tras durante rituales, toda tras esa ritual, y semana. es lo que la gente no comprende, porque piensa automáticamente que, bueno, eso viene con Dios y eso es blanco y eso es luz. El resto es automáticamente negro y es básicamente algo que es o lo mismo o muy parecido. Ujú. Exacto. Es lo que Muy yo bien. pienso. Vamos a caer un poquito ahora en lo que es el tatuaje. Ujú. Ya te has traído la generalidad de ese conocimiento, pero bueno, yo sé que no es lo que te dedicas, porque podamos entrar realmente a Sefi Blood, A a ver, lo que se dedicarme dedica. me dedico porque una vez entras dentro de la religión yoruba es para siempre. Yo Bueno, sí, tengo mis padrinos, sí, hacemos nuestras prácticas, pero con mi casa espiritual, claro. con mis padrinos, pero luego también tengo otros quehaceres. ¿Cuándo descubriste que querías dedicarte? ¿Cuándo comienzas? Ya no el piercing y demás. ¿Cuándo comienzas a dedicarte profesionalmente al tatuaje? El tatuaje llegó más tarde porque hacía falta saber dibujar. Claro. Y yo me salí del instituto muy pronto pensando que de ahí me metía a hacer piercing y de hacer piercing ya me podía poner a tatuar. Y me metieron mucha caña de dibujo, dibujo, dibujo. Entonces me puse a estudiar arte Sí, en academia privada porque como me fui de estudiar muy pronto, sí, no me metí en bellas artes, no hice bachiller, no hice sí, carrera, pero sí que hice academia privada de arte. sí. Entonces, primero me metieron mucha caña con el dibujo y hasta que no me vieron un nivel de dibujo que consideraran, te enseñó a tatuar, a mí no me enseñaban a tatuar. Entonces aprendí más tarde, pero por eso, porque primero hay que formarse de otras partes. Eso es importante, ¿no? Porque un buen tatuador, o sea, ya me dices tú que tienes una academia de dibujo detrás, me da cierta seguridad en que el arte que vas a plasmar, ¿no? En la Mm. piel va a ser, tiene detrás no solo Tiene únicamente que tener un fundamento, una técnica, un conocimiento, conocimiento, una claro, técnica de dibujo. exacto. Y además que es algo que nunca sabes hacerlo al 100%. Siempre hay cosas nuevas y técnicas nuevas que salen que hacen que tu trabajo se economice y lo puedes hacer más rápido. O tintas que están mejor, o agujas que están mejor, que va evolucionando. Entonces esto para mí es una evolución día tras día. Nunca se sabe todo. Y ahora, no metiéndonos en el tecnicismo del tatuaje, porque lo que más quiero encarnar contigo es la espiritualidad detrás. ¿Qué fue más difícil, aprender a tatuar, perdón, o aprender a vivir de ello? A ver, aprender a vivir de ello es más complicado. Porque esto es como decía mi abuela, ¿no? El que es artista se muere de hambre, estudia una carrera. Eso sí. Entonces es como que tenías eso en la cabeza y sí que es verdad que el tatuaje antes estaba muy estigmatizado, actualmente está muy en auge, muy de moda, Sí, pero al principio vives de ilusiones, de quiero ser tatuador, pero tienes que compaginar con otros trabajos porque no claro, vives de ser tatuador. claro. Y cuando ya te das cuenta que ya empiezas a vivir de ser tatuador, cuando dices, bien, me puedo dejar este trabajo de mierda y me voy a poner a tatuar 100%. Sí. Y fue para mí un antes y un después. Yo empecé a vivir del tatuaje muy tarde, con 28 años, 29, viendo desde que empecé, me refiero, me costó, pero por eso, porque no había tanta gente que se tatuara y el estigma de que el tatuaje es de yonkis, de putas y de marineros, aún hay gente que me lo sigue diciendo. Estamos ya en el 2026. Sefi, cuando uno se... Yo voy al tatuaje realmente que tiene sentido, ¿no? No al tatuaje, el primero que se te venga a la cabeza porque estoy con 2 tragos y quiero hacérmelo. No, no, quiero el tatuaje espiritual, real, que tiene carga. ¿Cuándo comenzaste entonces a vivir ese tatuaje? ¿Cuándo comenzaste a hacer, eh, ¿no? Con conciencia ese tatuaje. ¿Y cómo y por qué? Bueno, la gente habitualmente se viene a tatuar porque ha muerto un familiar. Sí, No hablamos ya de la parte estética, sino ya cuando vienen ya con unos sentimientos un poquito
más fuertes. Entonces ahí empiezas a ver que se tatúan simbologías, los nombres, la fecha, el nacimiento, te van el epitafio en su cuerpo. Sí. Entonces, claro, yo como sí que me muevo en el terreno espiritual, sí que me dio por indagar, ¿no? Lo que hacemos cuando tatuamos a nuestros clientes el nombre de un familiar y cuándo deberíamos de hacerlo. Porque no es lo mismo, se acaba de morir mi padre, lo quiero el tatu ya, a vamos a darle un tiempo de luto, a que tu padre que acaba de fallecer se ubique, vamos a dejarle un tiempo que no se quede anclado, vamos a 2, 3 añitos y luego te tatúas el nombre de tu padre. Porque la parte espiritual va muy ligada con lo que nosotros hacemos y como nosotros expresamos. Entonces, tanto con la simbología que nos inventamos, la simbología que se inventan y se acaba convirtiendo en una moda Sí. y que con el paso de los años se acaba convirtiendo en un símbolo de culto, pero que alguien se inventó en su momento, Sí. sin ton ni son, a los símbolos que vienen de la antigüedad. Claro, la gente se tatúa cosas porque saben en internet, no porque saben qué llevan. Entonces, entre que me venía eso, me venía la gente que se me tatúa, por ejemplo, un tetagramatón en la espalda, Sí. pero no sabe para qué es un tetagramatón, o que se tatúa un nudo de bruja, pero no sabe exactamente qué es el nudo de bruja. Yo siempre digo, ¿lo quieres por estética o lo quieres por simbología? Ah, no, es que me gusta, me coso la boca. Sí. ¿Lo quieres por simbología? Vamos a sentarnos, porque te voy a explicar un poquito ¿Qué te estás haciendo? qué te estás haciendo y por qué te lo estás haciendo y para qué te lo estás haciendo. Entonces, no tiene sentido que determinados símbolos que tienen una utilidad, que todos sabemos que muchos de ellos se rompen, se caen, se pierden, Sí. que lo lleves pegado en tu cuerpo. Sí. Entonces, ahí empecé a hacer los sigilos que yo, mío propio, donde sí que es tuyo propio. Da igual que pase el tiempo que pase, es tu fecha de nacimiento, tu nombre, tu hora, tu astralidad, tu astrología, tu numerología. Y aunque ya haya cumplido, es tu simbología, es algo que va contigo y nadie más se lo va a hacer. Entonces, yo hago mucho hincapié tanto en la simbología como en los tatuajes de los familiares fallecidos. ¿Cuándo es el momento de hacerlo? Por ejemplo, hace un año aproximadamente, cierta tatuadora de cierto estudio de mucho renombre, tanto en Valencia como en España, como ya en Estados Unidos, hizo un vídeo en el que ella ponía la tinta y una cucharita con cenizas de un familiar, ¿no? Sí. Lo típico que Sí. quemas a tu familiar, y lo mezcló con la tinta y tatuó a esa persona. Uno, no sabemos qué pasa espiritualmente. O sea, sí, bueno, sí que Es sabemos, súper pero bueno. interesante lo que estás diciendo. Y otro, estás metiendo cenizas contaminadas, que hay ahí restos de clavos, de ropa, de ataúd y de tu familiar en la piel de una persona. Hay determinadas empresas que se dedican a coger las cenizas de tu familiar, a hacerlas en un laboratorio para que tú puedas utilizar esa tinta con esas cenizas del familiar de manera higiénica Sí. y que no te pueda pasar nada. Claro. No funciona de yo cojo la ceniza de mi perrito o de mi abuelito y me lo pongo en la tinta, mira, este tatuaje tengo a mi abuelo porque están sus cenizas ahí. Deberías de saber qué proceso biológico hace tu cuerpo al respecto con esas cenizas, porque desaparece. Tu cuerpo no absorbe las cenizas. Tienes que hacerlo de alguna manera biológica, en este caso está la composición química. Te vas a un biólogo, te vas a alguien que está en laboratorio y existe el proceso. Y para quitar los metales, por ejemplo. Por ejemplo. Pues hay gente que ya empezando por ahí ya empieza mal. Te quieres meter a tu perrito en tu cuerpo sin saber qué porquería te estás metiendo a la hora de hacer la cremación. Claro. Entonces ya estamos mezclando la parte mala, nociva para nuestro cuerpo por querer mezclar la espiritual mal hecha, Sí. y luego aparte nos estamos metiendo unas cenizas de algo que está transitando en este plano y tiene que irse y no le estás dejando. Sefi, tenemos que ir a una publicidad, pero vamos a regresar con eso. Vale, No os de mováis, que acuerdo. esto está muy interesante. Enseguida regresamos. Hola, soy Sefi y tengo un mensaje para ti. Y es que los días 9, 10, 11 y 12 de octubre estaremos en la convención Mystic Valencia dando todo para que tú puedas tener un fin de semana muy especial. Además podréis tener tarotistas, videntes, quiromancia y todo aquello con lo que hayas soñado para poder practicar, aprender y tener grandes experiencias. Así que bueno, os espero.
Sefi, estabas comentando anteriormente sobre el tema, bueno, ya estábamos hablando sobre las sustancias, digamos, terrenales nocivas que existen, que no nos metemos por pura higiene, pero o sea, no quiero pasar por alto esta parte de, por favor, coméntanos el tema espiritual. ¿Qué sucede de esto de la trascendencia, ¿no? Esto que estabas comentando a la hora de tatuarte, por ejemplo, anteriormente habías dicho que, hombre, si te vas a hacer algo de tu padre, tu madre, espérate un poco, por favor, espera un tiempo antes de meterte y impregnarte, digamos, una cierta energía. Por favor, explícanos un poco más eso de qué va. Pues a Que ver, es a lo que te dedicas. a cuando alguien fallece, Sí. tiene un tiempo de tránsito, ¿no? De ubicarse. Esto es repentino. Sí. Entonces hay gente que, bueno, que sí, que puede trascender inmediatamente, pero hay otros que sienten un apego Sí. o una necesidad de quedarse con el familiar. Sí. Entonces, cuando ese apego queda contigo, pues porque le lloran mucho, porque estás todo el tiempo, se me ha ido, se me ha ido. Al final es que no les dejas transitar, pero es que es normal, tiene que haber un duelo. Por Sí. eso se dice que, se suele decir que entre 2-3 años ese familiar fallecido está contigo para que transite y pueda despedirse de ti, de la familia, hacer todo lo que considere sin arrastres, por Sí. así decir, ¿no? Sí. Entonces, claro, en el momento que tú lo ligas a ti, no significa que vaya a suceder, pero sí que puedes hacer que ese familiar que tiene que transitar sienta la necesidad de quedarse contigo porque, pobrecito mío, no ha superado mi muerte y me voy a quedar con él para acompañarle. Entonces, la gente que se tatúa al día siguiente, a la semana, a los 2 meses, este tipo de tatuajes, yo, como sensitiva, te digo que es que en ocasiones están y en ocasiones te dicen, no les tatúes, ¿sabes? Y aún ahí sí que tengo muchos clientes que creen y les digo, ¿sabes que está aquí? Se lo describo, mira, es así, es así, no sé qué. Y me está diciendo que no hagas esto. Uno, porque no le gusta. Y otro, porque quiere que te despidas para poder marcharse. Si lo haces, lo ligas. Y hay veces que hay personas que me dicen, vale, esta cita la vamos a hacer, en 2-3 añitos me vengo y me tatúo porque yo quiero su nombre. Y respetan que hay veces que esa comunicación te está diciendo, no le hagas el nombre. Se enfadan. Yo también es verdad que tengo que hacer caso a mi cliente, es mi trabajo, pero sí que es verdad que intento seducirles para que no lo hagan. Hay otros, me da igual, es mi decisión, yo lo quiero, si no me lo haces tú, me lo hace otro tatuador. Yo me lo Claro, hago. claro, y está el otro tatuador que no le importa eso y por dinero lo hace. Exacto, entonces yo ya les aviso y les digo las consecuencias que como sensitiva tengo y puedo ver y puedo sentir. Y Se lo luego dices, ellos, dices esas cosas, ¿no? sí, yo Vale. tengo mucha gente que se lo digo. Vale, sí. vale. Hay otros que necesitan hacérselo por su propia mente, por su propio corazón, su Sí. propio sentimiento, su duelo, y el familiar lo respeta y se lo hace. Y no dice nada. De no debe, yo me quedo hasta el final. Y se quedan con esa persona hasta el final. Entonces, les tatúo. Sería como entonces tatuarse su propio muerto. Si se quieren Ajá. hasta el final. Es un pacto con sangre. Eso. Lo estás ligando. Porque es lo que... ¡Ay, ahorita! Porque es que el tatuaje puede ser, o en la mayoría de las veces, un pacto con sangre también. Es un pacto con sangre, con Es un un muerto. sa- En el momento que tú te pones el nombre de esa persona, te lo estás tatuando amarrándotelo a ti. No has llegado a preguntarle y hacer el pacto con él. De yo me tatúo esto porque lo necesito, no hay una comunicación con él, en el que como la gente no lo sabe, por desconocimiento se tatúa y lo quiere. Porque sí, porque es el egoísmo de no se va, pues que no se vaya, entonces lo quiero más grande. Házmelo porque quiero que se quede conmigo. Eso es el egoísmo que a veces El tenemos egoísmo. de que no queremos que nuestro fallecido desaparezca y se vaya, y es como, mientras tenga este nombre aquí, es mío y se queda. Y es como una manera de apegarlos. Y eso te puede provocar daño a ti como persona, ¿no? Hombre, te puede provocar daños porque en el momento que tú tienes apegado a ti, un muerto te está pegando su tristeza, su soledad, el estoy contigo porque te quiero, porque Sí. me lloras, Sí, pero este no es mi espacio. claro. ¿Sabes? Entonces es como que no les dejas evolucionar y haces que se queden aferrados a ti. Entonces, claro, llega a ser negativo porque ese familiar que ha fallecido, pues a lo mejor, si ha tenido una muerte trágica, va a estar con sus dolores y sus problemas y a lo mejor acabes reflejando ese dolor y ese problema en tu propio cuerpo. Porque te lo acabe pegando sin darse cuenta. No lo hace a Con malas. La energía. La energía te la da, exacto. Sefi, si los símbolos no tuviesen, esto es para las personas que no conocen mucho del tema o son bastante escépticas, si los símbolos no tuviesen ningún poder, ¿por qué todas las civilizaciones de la historia los han utilizado?
Ahí está el poder ¿cómo se dice? De la intención de cada uno. Ujú. Cuando se han hecho símbolos, se hacen con intención. Con una intención, con sabiduría. Sí, Porque tú cuando haces un símbolo, existen tantos a lo largo del tiempo que hay Sí. algunos que ya tienen tanta intencionalidad con ese significado, que ese símbolo es mágico. sí, Pero cuando tú te coges algo que es medianamente novedoso sí. y cada vez lo utiliza más gente que no es consciente de lo que simboliza, está empezando a entorpecer ese símbolo, que si es un símbolo para sanar, si yo ahora pongo en internet que es para el amor, ese símbolo empieza a tener un poquito de bipolaridad, ¿no? Sí. ¿A quién hago caso? Y ya no funciona. Ya no funciona. Entonces, los símbolos son intención de cómo se hacen, de qué manera y sobre todo, si sabes hacerlo con la astralidad de la persona o la astralidad del momento, la situación, el día, el mes, con lo que quieras atraer, al final ese símbolo se acaba convirtiendo en mágico. Y yo siempre digo una cosa, aunque sea mentira, si es un placebo y a ti te sirve, ¿qué más te da? ¿Qué más Si te a ti da? te está haciendo el efecto que tú Te quieres. está haciendo el efecto, efectivamente. Pues ahí vuelve a estar la intención. Todo es intención. Oye, pues entonces si algún día me hago un tatuaje voy a ir a ti, ¿eh? O sea, sin pensarlo. O sea, yo de verdad que deberíais ir a Valencia a tatuarse con alguien realmente energéticamente sabe de lo que está hablando y lo que encierra todo esto, ¿no? ¿Qué errores qué errores comete la gente cuando se tatúan símbolos cuyo significado desconoce? Pues lo que puede llegar a pasar después de hacerte ese símbolo. Hay símbolos. Y bueno, voy a poner un ejemplo Porfa. de una persona que conozco muy allegada a mí, que ella con varias amigas se tatuaron un símbolo en el que, bueno, era un tránsito para ellas, pero tiene una simbología más antigua, que es el cambio, ¿no? La evolución, el dejar atrás lo malo y atraer lo bueno. Sí. Y hay veces que no estamos preparados para dejar atrás lo bueno, o sea, lo malo, y empezar con lo bueno. Claro. Entonces, cuando te llega, te viene como, ya no como un jarro de agua fría, sino como agua hirviendo, porque lo pasas fatal. Pues estas personas, las 3 personas que se tatuaron eso, más la persona que lo tatuó, Sí, los 4 sufrieron las mismas cosas. No es nada malo, era algo que estaba en su camino, solo que no estaban preparadas para hacerlo. claro. Que eran dejar a su pareja y empezar una nueva vida. Pero empezaron todas, la manera de dejar a la pareja pues quizá no era la adecuada y cometieron errores que no es que se arrepientan porque ha sido un tránsito, solo que no sabían las consecuencias. Y quizá no era el momento de y hacerlo. todas las 4 tuvieron lo mismo. Y luego yo pensando en mi casa con el tiempo, dije, vale, no solo fueron ellas, es que en ese tránsito de tiempo, el resto de personas cercanas que estábamos trabajando en el mismo lugar, Sí. tuvimos las mismas consecuencias con nuestras parejas. Todos lo dejamos en cuestión de un año y poco. Tuvimos, o sea, una de ellas eras tú. Yo soy una de ellas. Ahí te das cuenta, ¿no? Y ahí te das dije- cuenta de la inconsciencia de, ojo, que me he tatuado un mensaje que no me correspondía a mí. O por lo menos no ahora. No, o sí que le correspondía, pero todas estaban en un tránsito de relación, de vida, de pareja, de todo, que a lo mejor no estaban preparadas para hacerlo y les llevó de golpe a hacerlo. Y el cambio brusco, pues sufre, cuando lo haces, Claro. cuando lo haces brusco, sufres pues, Mucho más. daños, ¿no? Claro. Pues sufres en este caso, pues un poquito, algunos depresión, bajones, el por qué hice esto, remordimiento, pero realmente era algo que tenía que suceder, no es malo. Simplemente era un cambio que no estás preparado a tener, para tenerlo, entonces. Y la energía de ese sitio la absorbimos todo. Y yo lo pensé más tarde porque dije, ostras, es que ahora, y hace no mucho dije, es que ahora sí lo pienso, fueron las 3 que se tatuaron más la tatuadora igual, pero es que el resto nos pegó rebote y todos lo dejamos con nuestras parejas. Claro. En menos eso, en un año creo que. Wow. Fue Pues todo eso es una muy historia, ejemplo bestia. realmente de lo que no se debe hacer para las puede ser personas que se quieren coincidente. tatuar algo entre 5 amigos o 5 amigas o en un grupo, ¿no? Pues puede ser, me dicen, puede ser coincidencia, somos 7. ¿Cuánta coincidencia? 7 personas. No. Entonces, yo considero que cada persona puede tatuarse lo que quiera, Sí, pero cuando hablamos de simbología, lo ideal es tener un poquito de conocimiento qué es lo que se está tatuando y para qué se utilizaba, porque a lo mejor tiene una ancestralidad muy antigua sí. y muy compleja que quizás se dejó de poner en el cuerpo por algo y tú lo estás volviendo a llevar. O quizás esa ancestralidad empezó con unos orígenes y con el tiempo todo se desvirtúa y tiene un significado que no era el inicial.
Pero aquí viene el egregor de que te está dando ese don, ese poder, lo que sea en ese tatuaje, que no vas a ver a dónde ir. Pues se va a coger a la ancestralidad antigua y a lo mejor no te esperas lo que te va a traer. Ole. Sefi, para los que no conocen mucho, ¿qué es un sigilo? ¿Cómo trabajas tú tatuando sigilos? ¿Es el sigilo una conexión con lo maléfico? A ver, para mí un sigilo es un símbolo, partiendo de la base. Un sigilo puede ser desde una luna al sol al tetagramatón. Lo que pasa que sí que es verdad que esto se utiliza desde la magia del caos. Entonces, de ahí proviene el hacer tu propio sigilo, ¿no? Puede ser tanto con letras como con numerología. Y luego ya depende de lo que sepas de otros lados, como he dicho antes, un poquito de horóscopos, un poquito de, bueno, en este caso, carta astral. Vas mezclando varias cosas y el sigilo en sí es un símbolo que tú te haces. El significado es en base a lo que tú has pedido a ese símbolo, porque al símbolo le estás dando una intención. Yo lo hago con letras. Entonces, con esas letras es la frase que tú me has pedido. La descompongo, elijo las letras que se utilizan y las que no, añado la numerología por tu fecha de nacimiento y meto la parte de tu camino, ¿no? Yo hago la numerología de la parte de tu camino. Yo he aprendido a hacer un poquito de todo, no todo, porque la numerología tiene un camino muy extenso y no terminaría. Y la carta astral, natal, tiene un camino extensísimo, el cual yo solamente me quedo con, hable con una persona que se dedica a esto, quiero que me digas cómo se ubica esto a la hora de poder ponerlo en mis sigiles, cómo puedo hacer para contrarrestar lo negativo y subir lo positivo de su carta astral para darle poder al sigilo. Pues entre eso, más depende de la luna de la persona, depende de cuándo hago el ritual, si lo hago de día, si lo hago de noche, el tipo de incienso que necesita en base a pues su carta natal. Es que hay muchas cosas. Para hacer un sigilo hago una cantidad de parafernalia, que digo yo, de escrito, más luego aparte lo canalizo, ¿no? Porque a lo mejor se hace una canalización y el sigilo me puede decir, esto es una caca, te lo has inventado, resetea tu mente, medita y vuelve a empezar, quita esto. Y tengo que volver a empezar porque hay algo que me está fallando. Todo eso lo tienes que hacer antes de tatuarlo en la piel de la persona. Claro, eso es el diseño. Pero mira tú el diseño, todo lo que trae. El diseño me puede llevar de un día para otro, como me puedo tirar un mes porque no encajamos el símbolo que toca. Y eso es importante, ¿eh? Por eso la gente me dice, he hecho esto para ti. Escúchame, que me has hecho eso me parece genial, pero lo has hecho en una mañana. Esto no es un sigilo, esto no es un tatuaje ritual, esto no es un símbolo. Exacto, te lo ha hecho la IA. Es que yo ahora veo muchas tatuadoras que dicen que hacen tatuajes rituales, pero no te dicen de qué manera lo hacen porque no tienen ni idea de cómo hacerlo. Ellos se cogen al símbolo porque, mira, el nudo de bruja, el tetagramatón, digo los mismos símbolos porque es más fácil que la gente entienda qué es esto. Y con eso te hacen un símbolo ya, pero no te estás fijando en un montón de cosas que están en la astralidad de la persona y qué es lo que quiere esa persona y por qué le has hecho ese símbolo. Porque yo veo gente que hace tatuajes rituales donde te pone una serpiente, pero ¿qué es lo que simboliza la serpiente? ¿En qué culto y para qué esa persona? Pues si tú me dices, mira, yo soy médico, y la serpiente es la medicina. Bueno, pero es que a lo mejor esa persona te está diciendo, yo quiero la serpiente porque a mí me persigue de antiguas regresiones. Yo tengo que tener una conversación con esa persona para saber qué quiere con su sigilo. Entonces, es mucho más allá que hacer un tatuaje ritual, más aparte. Antes de tatuar, la persona ya viene, cuando entra por la puerta, yo ya lo estoy analizando, ya estoy canalizando y ya sé dónde va a ir o no el tatuaje. Y a lo mejor la persona te dice que lo quiere en un brazo. Y luego cuando le hago la canalización con toque energético en la camilla y demás, el tatuaje te está diciendo que no es donde dice la persona y te está indicando dónde. Porque ese sigilo proviene de algo muy importante que esa persona quiere modificar y a lo mejor no es en un brazo. Y además que ese componente energético que tiene ese símbolo que le vas a meter no se siente cómodo en ese lugar donde él quiere, sino que quiere encontrar el lugar idóneo por cualquier tipo de situación en su cuerpo y quiere que sea tatuado allí. Tengo un ejemplo de un cliente que le hice el tatuaje ritual que me pidió varias cosas. Una de ellas era el equilibrio y ver la luz porque se había tirado mucho tiempo en la sombra. Y tal como entró por la puerta, no sé por qué le vi el pecho. Y él, lo quiero en el brazo, por aquí. Yo dije, bueno, y yo en mi cabeza me decía el pecho, el pecho. No sabía por qué. Y cuando hice la canalización, que estábamos en la cabina, en la camilla, con el incienso, la música y hercios, bla, 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 me pongo a toquetear y todo el rato era el pecho.
Y claro, él pedía la luz, pedía el equilibrio y dejar atrás la oscuridad. Sí. Bueno, cuando se levantó la camiseta, lo que llevaba en el pecho era un demonio y una vampira. Por eso me pedía en el centro, para el equilibrio. Wow, wow, Y fue un poco de... Con razón me dice el pecho, porque yo le dije, me dice el pecho, ¿hay algo en tu pecho que necesita equilibrio? Digo, ¿hay algo que tienes que me está interfiriendo? Y el chico fuerte. empezó a reírse y dijo, madre mía, tía, qué fuerte. Eso es muy Dice, mira, muy y se quitó la importante. camiseta y dije, ¿ves? Por eso era el pecho. Eso me sucedió, Sefi, en una sesión que tuve con un paciente que de repente, bueno, yo estaba tratándolo energéticamente y demás, yo trato energéticamente a las personas y demás, y de repente él se abrió y demás la camisa y demás, pero no sé, hubo una parte que no estaba visible. Y de repente cuando estoy haciendo la canalización y demás, veo que hay algo que sin saberlo, sin verlo, porque estamos hablando en términos de energía. Y había algo que me estaba diciendo, hay algo en esa zona que es incómoda. Y yo decía, quizás tenga un tumor, quizás tenga algo, no sé, pero hay algo hay un código ahí oscuro. Hay algo que no me está dejando avanzar y demás. Y cuando acabamos y demás le digo, mira, en esa zona no pude descubrir, pero hay algo que no está bien. Cuando se levanta, lo que te sucedió a ti. Tenía Baal, tenía un sacrificio infantil, tatuado. Pues... Y entonces es importante lo que está diciendo Sefi. O sea, los tatuajes son, señores, el símbolo es energía. En la simbología hay energía y de cualquier tipo. Hay que tatuarse la simbología con gente que trabaja este tipo, que son con iniciados. conocimiento. Con conocimiento. Sí, porque ahora cualquiera te puede hacer un símbolo, pero el trasfondo del símbolo no te lo pueden explicar igual. ¿Qué símbolo jamás tatuarías? Si es que... A ver, es que no hay ningún símbolo bueno, ningún símbolo malo. Depende de la energía de la persona. Sí. A lo mejor hay personas que tienen tanta bondad que necesitan algo maléfico para decir despierta un poco. Entonces, Un toque. Claro, un poquito, hay una chispita de pólvora que digo yo. Sí. Entonces es que depende de la persona. Para mí todos los símbolos son tatuables, pero sí que es verdad que yo les hago entender que si es un símbolo para protegerte, tiene una utilidad. Sí. Por eso llevamos un colgante, llevamos un anillo, llevamos algo, porque en el momento que lo pierdes ya ha hecho su función, cómprate otro. Sí. Entonces no te lo tatúes. Cuando me dicen, no, lo llevo porque me gusta, ahí me callo, no les digo nada. Al fin y al cabo es un dibujo. Es un dibujo y ya está. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Pero cuando alguien lo quiere hacer con intencionalidad, ahí es cuando sí que les digo, bueno, ¿con intención o sin intención? Y me dicen, no, es estética. Pues no les digo, no les como la cabeza. Considero que cada uno está abierto para escuchar cuando quiere escuchar. Entonces, no a todo el mundo le explico. ¿Para qué? Espejo de obsidiana. El espejo de obsidiana ocupa un lugar importante en tu trabajo. ¿Qué es exactamente el espejo de obsidiana y qué busca una persona cuando se sienta frente a él? Bueno, el espejo de obsidiana es piedra volcánica convertida en cristal. No cristal negro, como piensan muchos, o piedra, ninguna gema, esto no tiene nada que ver. Y digamos que el cristal de obsidiana, como bien es negro, es para mostrar tu parte oscura, tus traumas, tus miedos, tus cosas a sanar. Una parte del trabajo con la obsidiana, hay muchos más trabajos. Pero la principal es el poder ver tu reflejo y depende de lo que veas, de la simbología que sale en lo que estás viendo, vamos intentando averiguar qué es para ti esa simbología, qué es para ti ese trauma, por qué ha aparecido en el espejo y por qué lo tienes tan dentro de ti que tiene que aparecer en la oscuridad. Entonces, para mí el espejo de obsidiana es una introspección de uno mismo, de conocerse a sí mismo. La gente cuando viene conmigo a hacer un curso, un taller o algo de obsidiana, se creen que les voy a enseñar a leer el futuro. Y es de, no, esto es otro tipo de práctica. Hay distintos espejos para distintas prácticas y el que yo os enseño es hallar la oscuridad de cada uno. Para uno poder ayudar a los demás y poder trabajar en la espiritualidad, tiene que haberse hundido en la mierda, haberla descubierto, haberla limpiado, haber sanado, para poder hacer este tipo de cosas. Que no significa que ya haya sanado. Vamos hiriéndonos constantemente con el paso del tiempo. El tema es ser conscientes de cuándo estamos bien o cuando estamos heridos. Si no somos capaces de ver cuándo estamos heridos,
¿cómo te voy a enseñar yo a ti a ver el futuro en un espejo de obsidiana como la gente se cree? ¿O cómo te voy a ayudar yo si yo a mí misma no he podido salvarme? Entonces, el espejo de obsidiana para mí es algo súper mágico, súper importante. Y a medida que lo trabajo más me gusta. Y hago distintos tipos de formaciones con distintos tipos de personas distintas de México, que es de donde proviene, porque a mí me gusta aprender la cultura o el trabajo de algo en concreto de la raíz de donde viene. En este caso, obsidiana proviene de los aztecas, ¿no? No sabía eso. Proviene de los aztecas y uno de los dioses es Tezcatlipoca, que es el dios humeante, que lleva un pedazo de espejo en el pecho, con el que poder también ver al humano, tiene distintas características. Y es con el espejo con el que se trabaja para vernos a nosotros mismos. Y luego está Papalocha, que es la diosa azteca, la mariposa, Sí. que te ayuda a sanar el poder femenino y la sanación. Sí. Entonces, hay distintos, depende de lo que necesite cada persona, vamos a trabajar una cosa u otra. Y yo tiro a la parte mexicana. Y, Sefi, pero para hacer esa disciplina hay que ser un iniciado en algún tipo de arte No. energético o algo. No. En este caso, es tener a alguien que te quiera enseñar Sí. la parte antigua. y Porque la digo, parte de real. cara a verte, de cara a ver el reflejo que tú no quieres ver. O que quieres ver en tu interior. Eso, ¿El qué, perdona? No Iniciado. necesitas. A ver, yo recomiendo que la persona con la que te vaya a ayudar a hacer el espejo de obsidiana, que ya tenga un conocimiento. No vale que cualquier persona coja un espejo y, por ejemplo, salga, siempre pongo el mismo ejemplo, una calavera. ¿Qué ves en la calavera? Y yo, por ejemplo, te diga, uff, madre mía, muerte, eso es una cosa negativa. No, la muerte somos nosotros. Sí. Nosotros todos somos un esqueleto. Sí. Todos tenemos carne y hueso. Sí. Entonces es hacer entender a la persona que si ve un esqueleto, o ve en este caso una calavera, ¿qué simboliza para él? Si el primer impacto al ver la calavera, ¿qué es lo que le ha transmitido? ¿Miedo o tranquilidad o indiferencia? Entonces, es importante que la persona que te esté iniciando tenga todo eso ya un poquito interiorizado y sepa hacerte ver. No existe la iniciación con el espejo de obsidiana, por así decirlo. Existe la formación, que lleva mucho tiempo y mucha práctica. Claro, yo me refería a eso, me refería a la persona que se está mirando si no necesita un taller, una práctica o algo Tiene para que poder aprender, claro. saber mirar. Exacto, tiene que hacer yo le digo curso, taller, depende de las horas y depende de las prácticas que se vayan a hacer para que entienda cómo funciona. Y esto es practicar con uno mismo en casa constantemente. Porque no es, haces conmigo el curso y te vas a tu casa. Y ya mira, ya lo y ves ya todo. sé hacer. No, esto tiene un trabajo muy largo. Muy largo. Y muy largo depende de cómo seas tú por dentro y los traumas y los quistes que tengas dentro de ti para empezar a poder trabajar de verdad. ¿Cuál ha sido la experiencia más impactante que has vivido trabajando con el espejo de obsidiana? Más impactante. Pues a ver, yo hago tanto formación online como presencial. Y en la online hay veces que como están oscuras, sí que me ha llegado a pasar con algún alumno que trabaja con entidades oscuras, porque hacen a lo mejor determinados cultos. Y cuando me está hablando de cosas, yo le veo, como también tengo la capacidad de poder ver más allá de lo que ven los ojos, le estoy viendo cosas y me está describiendo lo que ve en el espejo, lo que estoy viendo detrás de él. Y claro, ahí se convierte ya en otro tipo de terapia, ¿no? Ahí Sí. de, bueno, tú y yo luego hablamos en privado porque esto no entra dentro de esta parte. Y es porque se le están reflejando, digamos, lo que tiene con él, lo que lleva con él. Y a lo mejor estamos tratando de interiorizar la parte negativa de él con respecto a un trauma, vamos a llamarle infantil, con un amigo, con un familiar, con lo que sea, y él está viendo reflejado algo que intentamos buscar la simbología, pero yo estoy viendo que no es simbología, que se está reflejando la entidad que tiene detrás. Y es lo que pasó en ese vídeo, que él me estaba hablando de, yo veo como un hombre con capucha y con los ojos rojos y con las manos largas, y empezó a describírmelo y era lo que tenía detrás de él. Y me hizo gracia y le dije, bueno, a ti te dejo para después, porque lo tuyo ya va más allá. Vamos a ver otras cosas. Te paso a ti y voy con el resto de alumnos, que es lo que están diciendo, y luego hacemos horas extra tú y yo. Y le tuve que explicar, tú trabajas con tal entidad y aquí me aparece esto. Y yo le decía la inicial con la que empezaba la entidad con la que trabajaba y el hombre, y me enseñaba su
su altar, ¿no? Sí. Y dependiendo de qué tipo de entidad sea, tienes que saber qué tipo de altar necesita. Hay altares muy altos porque tienen que estar encima de tu cabeza, está el altar que tiene que estar a tu nivel y luego está el altar que tiene que estar en el suelo, cuando vienen con energía de muerte, ¿no? Y este lo tenía a la altura, tirando un poquito más alto. Claro, esa entidad se le pone por encima. Entonces, no, esa entidad va en el suelo. Entonces, hay muchas cosas que ves que por eso te digo que me gusta saber de todo, porque si no supieras de todo esto, ¿Lo puedes orientar? no podría orientar a la gente. Por eso, tú es que igual sabes de papas que de melocotones. Es que tengo que aprender, si me estoy dedicando a orientar a la gente su camino espiritual, en este caso, por ejemplo, con la obsidiana, o cuando vienen a mí con ayuda de temas de Yoruba o otras cosas, si no tengo conocimiento de todo, luego yo si veo que sobresale de mí, ya diré, mira, esto no te puedo ayudar yo, te voy a mandar a un superior, a mis padrinos, porque esto a mí se me sale de conocimiento. También hay que saber decir cuando uno no sabe hacer las cosas. Y bueno. ¿Sabes que con la persona, con lo que trabajas, lo que tienes detrás se la está pasando bien ahora? Está dando vueltas como una niña. Se me está llegando súper fuerte y está... la niña me tiene ya... Ahí la traducción energética, ¿no? Y es bonito, me alegro, ¿eh? Me alegro. Bueno, ¿por qué crees que palabras como brujería, ocultismo, magia o nigromancia siguen generando tanto miedo? Esto solo hay que remontarse a la Inquisición, que es de donde vino la dichosa palabra de la bruja, la brujería, la hechicería, el ocultismo. Todo eso proviene de estigmas cristianos de poder, ¿no? De querer dominar al que sabe un poquito más y que quizá esté por encima del dominio y no le parece bien, pues vamos a llamarle bruja, vamos a llamarle hechicero. Entonces es todo... desconocimiento. Exacto. Volvemos a lo mismo. El desconocimiento hace desprestigiar una palabra. Y bruja es mujer sabia, al fin y al cabo. Entonces, quien quiera decir, eres una bruja, gracias. Me estás diciendo un piropo. El problema es que tú no sabes que tu insulto no es un insulto. Entonces, el problema es la incultura de la gente. ¿Tengo que dar por hecho de que eres una bruja blanca o eres una bruja negra? Para mí no existe el color. A eso quería llegar. Para mí la brujería no tiene color. Porque hay brujería verde, brujería, dicen, roja, brujería... Bueno. Es que, a ver, esto es como Wicca, todo. sí. Exacto, esto es como todo. La brujería verde, ¿qué es? Trabajar con plantas. Bueno, y en el resto de brujerías, en el resto de magias, ¿con qué trabajamos? ¿Con agua? ¿Con, no sé, con trozos de piedra? No, trabajamos también con plantas. Claro. La magia roja, que es trabajar el amor. Bueno, el amor puede ser positivo porque quieres trabajar el amor propio o quieres trabajar el amor para otra persona, se convierte en magia negra. Entonces, es que depende de cómo lo hagas y depende de qué manera y para quién se va a convertir en algo bueno o en algo malo. La magia blanca, ¿de qué me sirve decir que soy magia blanca, soy una bruja blanca, por así decirlo, si luego soy humana y digo eres gilipollas? Por ponerte un ejemplo. Claro. Ya estoy haciendo magia negra, te estoy insultando. Entonces, el problema que tiene la gente es que lo quiere catalogar todo con colores y con etiquetas. Claro. En vez de decir, yo trabajo las energías, me da igual del qué color que sean. A lo mejor me toca trabajar magia negra. ¿Para qué trabajo la magia negra? Tú a lo mejor tienes un trabajo de magia negra. Sí. ¿Cómo se quita el trabajo de magia negra? Con la blanca no. Ahí voy. O sea, ¿no con la magia blanca se quita la magia negra? O sea, Depende de qué magias te digo yo, que no se van con la magia blanca, lo siento. Tienes que ir con negra igual. Sí, tienes que trabajar con lo mismo que te han mandado. Y con la misma energía. Y esto es como, voy a poner un ejemplo muy cutre, los Pokémon, ¿no? El que más puntos tenga. Pues si tú tienes un Pokémon que está muy por debajo de lo que el otro está tirando, ¿qué hacemos? Aquí luchando, no tiene sentido. Tenemos que poner... Por mucho que rece, no vas a poder ganarle. No, yo sí que trabajo con mucha gente que dice, yo es que solo trabajo desde la luz. Pues si trabajas desde la luz no vas a poder quitar la luz, la oscuridad. No, porque la luz tapa la oscuridad, no. Igual que existe el eclipse de sol, existe el eclipse de noche. Por lo tanto, no, todo se come al todo. Tienes que saber trabajar todos los campos para poder ayudar a la persona en base a lo que necesite. Yo me considero una persona que trabaja con magias, entidades, energías, sin colores. Que venga lo que venga.
Claro, es que Qué bien. no me gustan las etiquetas en determinadas cosas. ¿Qué es lo más falso que se dice sobre las personas como tú? ¿En Claro, qué como sentido? persona. Me refiero en cuanto a lo que te dedicas y a lo que haces. ¿Qué es lo que consideras que es más falso? A ver, con respecto a la Quienes trabajan con espiritualidad, símbolo, espiritualidad, caminos pues que a lo totalmente- mejor somos unos vendehumos o que estamos estafando a la gente, pero lo que no saben es que hay personas como nosotros que creemos en esto y al igual que nos juntamos con la gente que creemos en esto y no nos metemos con los otros, el problema lo tienen los que quieren criticar, que tienen una, llamémosle falta de autoestima, Sí. que tienen que reflejar en otros lo que ellos no son capaces de verse en sí mismos. Entonces, a mí que me digan, eso es mentira, eso es falso, estás estafando a la gente, no existe la magia en los tatuajes. Claro. Bueno, pues si nos remontamos en la época del paleolítico, de las momias, ya los tatuajes existían como magia, Claro. como protección. Entonces Claro. el problema lo tienes tú, que te crees que por tatuarte un león vas a ser más fiero. Y el león no significa que sea más fiero. No. Entonces yo creo que todo lo que dicen de El nosotros león es puede falso. ser bastante manso. Claro que sí. Es más, la leona es más peligrosa. Sí, las leonas son más peligrosas. Claro, sí, y se dedica, efectivamente. claro, yo hablo del simbolismo del tatuaje, ¿no? Sí. Yo me tatúo porque soy un león y soy guerrero, cazador y protejo a mis hijos. Bueno, pues si nos ponemos en la época, en la historia de la selva o en los documentales, Sí. veremos que el león se come a los hijos porque no quiere otro león Sí. en su manada, por así decirlo, aunque manada no sería la palabra adecuada, porque si la leona tiene un leoncito, se lo va a comer. Sí. Y si la leona va a proteger y se tiene que matar al león, lo va a matar. Claro. ¿Y quién caza para que coma al niño y para que coma al león? La mayoría de veces es la leona. Sí, sí. Entonces, todos los que se tatúan un león por guerreros y por protectores de hijos deberían de tatuarse una leona. Ya tenemos mal la simbología. Totalmente. Sefi, se nos acaba el tiempo. Tengo una última pregunta. Si te despojo, te desnudo de todos los tatuajes, de toda la simbología, de todos los collares, de todo, ¿qué queda? ¿Quién es Sefi? ¿Qué queda de Sefi? Pues no sabría cómo describirme. Que yo no digo que no sean parte de ti, por supuesto, todo eso Sí. tiene que ver con Sefi. Mm, Pero si te despojase ahora de todo, ¿quién es Sefi? Pues sería una persona súper frágil en sí, porque La niña. necesito... ¿eh? La niña. Soy una niña pequeña que Dando necesita vueltas. protección y muy inquieta, con Y ganas de alegre, aprender pero alegre, mucho. pero alegre. Sí, 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 Es la niña. exacto. Una niña pequeñita. Y bonita. Sefi, muchísimas gracias. Gracias a ti por haberme invitado y por estar aquí hoy. Un placer conocerte. Nos vemos en Mystic Valencia. Eso Mystic Valencia, en octubre. en octubre. 9, 10, 11 y 12. 9, 10, 11 y 12. Mira tú, nos estamos despidiendo y no lo logramos. Claro, claro. Chao, Sefi. Muchas por todo. gracias.